como ustedes ven en la pantalla, vamos a estar con la doctora López Ares. Hola. Y vamos Hola. que la tenemos Hola, acá Lisa. con nosotros, con mucha suerte, que participa de la charla. Vamos a hablar del paciente que varios conocemos, que es el señor Osácar Jorge, un paciente con una patología, con una gamapatía monoclonal, así que bueno, vamos a aprovechar este paciente como siempre para abrirnos la cabeza siempre un poquito más. Así que la idea es empezar cuanto antes. Ya todos sabemos que esta charlita se está grabando para la facultad, Uy, por lo nosotros cual... nos estamos pasando novedades. Por lo cual le pedimos que los micrófonos todos sean puestos en mute, así me Ok. dejan hablar a mí, después a la doctora, y las preguntas como siempre al final, así hay una secuencia y esta charla puede quedar más o menos armadita. Ahora me voy a fijar, pero bueno, los participantes van a ir entrando solos, así que bueno, ya creo que en honor de todos los que estamos, 11 hay. 11. Podemos empezar, ¿qué les parece? ¿Estamos todos de acuerdo, doctora Ares? Y claro, lo que ustedes determinen. Bueno, gracias Lisa. Bueno, entonces vamos a hablar, siguiendo con el tema de glomerulopatías, que es un tema que venimos dando en el curso de posgrado con cierta regularidad, y como parte de las enfermedades renales, vamos a tocar el tema hoy de las enfermedades renales asociadas a gamapatías monoclonales. Esto, como saben todos, es parte del curso de posgrado de la Asociación Norpatagónica, con el aval de la universidad. Así que vamos a empezar primero presentando un paciente con una disproteinemia, después vamos a hablar sobre los diagnósticos de las disproteinemias, la asociación de las disproteinemias y el riñón, especialmente la visión desde el punto de vista nefrológico, y le vamos a dar al final el lugar a la doctora López Ares, que es médica hematóloga, que nos hable un poquito más del enfoque desde el punto de vista hematológico, ampliar un poco más los conocimientos que vamos a vertir, especialmente el manejo, que seguramente ella tiene mucha más experiencia que cualquiera de nosotros. Así que bueno, vamos a presentar este paciente, que es un varón de 70 años, con antecedente de síndrome de Guillain-Barré, hace años que fue plasmaferiado, creo que 20 años, antecedente de infarto con colocación de stent, hipertenso, osteosíntesis de cadera por fractura de cadera, cirugía prostática en enero de este año, que en ese momento tenía función renal normal, y con el antecedente de una gamapatía monoclonal diagnosticada, me parece que era en el año 2019, que no tuvo nuevos controles y que no fue evaluado acá, en el Sanatorio Juan 23. Respecto de la enfermedad actual, pareciera ser una enfermedad de corta evolución, con astenia y adinamia, con melena y pérdida de peso e hiporexia. Ingresa al Sanatorio Juan 23 el 28/7, con palidez, sin evidencia de sobrecarga de volumen y sin nada ostensible al examen clínico, con un hematocrito de 18%, con una hemoglobina de 6.4, con plaquetas en 175.000, con una creatinina de 13 miligramos por decilitro, con un potasio de 4,9, con un calcio de 9, un fósforo de 7,5, una urea de 242 y una acidosis metabólica, con un LDH de 250. Al tercer día de estar internado, inicia terapia sustitutiva renal, se transfunde,
y la doctora López Ares le hace una biopsia de médula ósea que es compatible, una punción de médula ósea que es compatible con mieloma múltiple. Indica tratamiento con bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, y es dado de alta el día 4 del 8, continuando con diálisis en forma ambulatoria. El tratamiento que recibe es bisoprolol, atorvastatina, sertralina, losartán, alprazolam y mirtazapina, aciclovir y aspirina, y hasta el día de la fecha continúa en terapia sustitutiva renal. Lo primero que quiero que miremos de esta historia clínica es que el paciente presentaba una gamapatía monoclonal diagnosticada previamente y un diagnóstico actual de mieloma múltiple para poder correlacionar ambos diagnósticos y ver qué puede haber pasado en el medio. Acá están los estudios del paciente. Debería ser. En teoría, el problema de OSA es que no le quiere pagar los pasajes. Por favor, tienen que Pero bueno, silenciar, tiene que silenciar los micrófonos, por favor. Silencien los micrófonos. No se puede escuchar las conversaciones personales. Acá tenemos la electroforesis, el proteinograma por electroforesis del paciente, donde tenemos lo más visible, es primero acá, en esta separación de proteínas, donde se ve la albúmina y se ve en la zona de las gamma globulinas una banda monoclonal, que se ve la banda monoclonal acá como una proteína M o banda monoclonal tipo pico. Esto es lo más visible de este proteinograma por electroforesis, correspondiéndose con con 13 gramos de proteínas y un 40% que le corresponde a dicho pico. Cuando miramos un poco más los análisis detenidos que la doctora López Ares nos ha pasado, nos encontramos con un incremento notable de la beta-2 microglobulina, que después la doctora va a explicar, el aumento de la inmunoglobulina G, que está unas 5 veces por encima del valor normal. Las otras inmunoglobulinas están más bien en valores bajos, con una gamma globulina total de un 47% para un valor normal cerca de hasta 19%, o sea que tenemos aumento de las gamma globulinas. Y por inmunofijación encontramos que las cadenas libres, encontramos un aumento de la capa a un valor muy elevado si miramos los valores normales, con las cadenas livianas que están dentro de normal, la lambda, y una relación capa-lambda que está muy alterada, y acá viene bien ya mirar los valores de referencia para la relación capa-lambda, que es algo tan importante a tener en cuenta, que es de 0,26 a 1,6. La médula ósea, tenemos acá el examen de médula ósea con citometría de flujo, nos determina que hay un 23% de células plasmáticas con fenotipo aberrante. Como les había dicho al principio, nosotros vamos a prestar atención en este paciente, en que padecía una gamapatía monoclonal hace tiempo atrás. Entonces vamos a tratar de interpretar qué era lo que pasaba con este paciente. Las gamapatías monoclonales son un grupo de enfermedades que se caracterizan porque hay una proliferación clonal de linfocitos B maduros de célula plasmática y que producen característicamente un tipo único de cadena pesada o de cadena liviana, o de ambas. O es IgG o es IgA, o es kappa o es lambda. Otra de las características de la gamapatía monoclonal es que muchas inmunoglobulinas, que no están involucradas con la monoclonidad, están disminuidas, lo cual se llama inmunoparesia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico
de una gamapatía monoclonal. En primer lugar tenemos el proteinograma por electroforesis, que es la forma de separar, se separan las proteínas según la carga, se puede hacer en papel o acetato de celulosa o agarosa, y actualmente se usan las técnicas que se llama electroforesis capilar, que se usa, bueno, se separan por voltaje electroosmótico, donde la separación es un poco más sensible y el análisis es más corto. Como nosotros vemos en este proteinograma por electroforesis, se ven 5 regiones bien definidas en el proteinograma, de los cuales la mayor es la albúmina, en este lugar está la albúmina y la prealbúmina. En la alfa-1 están todas las alfa-1, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 glicoproteína, la alfa-fetoproteína, la alfa-1 lipoproteína. Acá están todas las alfa-1, la transcortina, la HDL, están en este lugar. En alfa-2 están las macroglobulinas, la aptoglobina y la ceruloplasmina. En beta está la transferrina, las beta-lipoproteínas o la LDL. Y en las gamas están las inmunoglobulinas, de los cuales las predominantes son la IgA, la IgG y la IgM, que son las de mayor cuantía, y también están la IgD y la IgE, que están en menor concentración. Acá vemos un proteinograma por electroforesis normal, ¿sí? En este segundo proteinograma por electroforesis llama la atención la presencia de las gamas globulinas, que está, digamos, pareciera ser un incremento, en este caso un incremento policlonal de inmunoglobulinas, ¿sí? Que se puede ver, como todos conocemos, en las enfermedades inflamatorias, que pueden ser infecciosas o autoinmunes, o en las enfermedades autoinmunes hepáticas, característicamente tienen hipergamaglobulinemia policlonal. Y cuando miramos este tercer proteinograma, llama la atención un pico en la banda gamma, que podría ser, o lo que nosotros llamamos, una banda monoclonal. Si nosotros con este proteinograma hacemos la inmunofijación, o sea, lo otro que tengo para contarles es que el proteinograma nosotros sabemos que cuantifica, pero no identifica las inmunoglobulinas. La identificación de la inmunoglobulina se hace con antisueros, entonces se hace primero el proteinograma por electroforesis común, se ve la banda monoclonal, y después se va definiendo con antisueros, anti-IgG, anti-IgA, IgM, cuál es la cadena pesada o la cadena liviana que está determinando esa banda monoclonal. En este caso es positiva para IgG, para IgA, IgM es negativa, y para kappa, y para lambda es negativa. Quiere decir que en este caso nosotros diríamos que la proteína M está constituida por la IgG más kappa. Como dijimos, la inmunofijación se hace en sangre y se puede hacer en orina, y el proteinograma por electroforesis también se puede hacer en orina, pero pensemos que todas estas proteínas, muchas no están en orina, y las curvas son todas más planas, salvo que haya una albuminuria muy importante, alguna enfermedad, una amiloidosis renal o alguna patología que tenga albuminuria, un síndrome nefrótico, vamos a encontrar, por ejemplo, incremento de la albúmina en orina. Tratemos, por favor, de silenciar los micrófonos. Silenciemos los micrófonos todos porque yo los estoy escuchando a ustedes. Les pido disculpas, pero en esto no podemos dejar los micrófonos encendidos. Bueno, entonces acá más o menos tenemos la inmunofijación, también se puede hacer en sangre y en orina. Acá entonces tenemos un proteinograma por electroforesis normal, donde tenemos, como dijimos recién, la albúmina predominante, las otras proteínas, el corrimiento, la gamma globulina, y acá vemos cómo están los valores normales. Por ejemplo, esta sería un 14, estos son los valores normales, hasta 19.
Entonces nosotros decimos que el proteinograma nos cuantifica y nos da la relatividad de las proteínas en función de las otras proteínas. Acá, por ejemplo, tenemos un proteinograma, por ejemplo, por electroforesis de un mieloma múltiple, donde vemos que tenemos acá un pico monoclonal. Si nosotros miramos, en la gamma tenemos 29%, cuando dijimos que el valor es hasta 19%, o sea que está aumentada la gamma globulina. Y si miramos, bueno, esta es la de nuestro paciente, fíjense cómo supera el valor a la de la albúmina, ¿no es cierto? Tiene un pico muy, muy intenso. Y acá, por ejemplo, tenemos otra patología donde vemos que hay un pico, pero que este pico es pequeño. Esto es muy importante, porque si yo miro este proteinograma por electroforesis y no detecto que acá hay un pico, que se ve en el corrimiento, por supuesto, o el pico es muy pequeño, vamos a encontrarnos, por ejemplo, que la gamma globulina está dentro del valor normal. Muchas veces, como dijimos a veces que hay inmunoparesia, las gamma globulinas están descendidas y están muy bajas y hay un pico. En ese caso ya vamos a ver cómo se hacen los diagnósticos. Existen 5 tipos de inmunoglobulinas, la IgG, estas son las 5 tipos de inmunoglobulinas. Cada una está compuesta por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Las livianas o son kappa o es lambda. Y pueden formar dímeros, como la IgA, que nosotros ya vimos el otro día, la glomerulopatía por IgA, que está producida por una cadena dimérica de IgA, con una alteración en alguno de estos lugares. Acá tengo el punto J, que ya también lo vimos el otro día, y otra proteína que se asocia al SC, que sería secretoria. La IgA es dimérica, la IgG es monomérica, la IgM es multimérica o polimérica, y todas las demás son monoméricas. Cuando miramos las cadenas, acá tenemos una cadena pesada, está constituida por 2 cadenas pesadas unidas, una inmunoglobulina, 2 cadenas pesadas unidas, con cadenas livianas. Esta formaría la IgG, cualquiera de la inmunoglobulina. A lo que nosotros nos está interesando en este momento, para hablar del tema que vamos a hablar, está muy relacionada a las cadenas livianas. ¿Por qué? Porque las cadenas livianas libres en sangre, tenemos la kappa y la lambda. Como vemos nosotros, la kappa es monomérica y esta es dimérica. La kappa se produce mucha mayor cantidad que la lambda, pero nosotros vemos que el valor de la lambda es mayor porque se elimina menos por el riñón, porque es dimérica, se filtra menos. Pero lo más importante de todo es la relación kappa o lambda, como ya vamos a ver. ¿Qué tenemos que saber los nefrólogos de las cadenas livianas? 2/3 de la producción de cadenas livianas es kappa, como dije recién. Se producen muchas más cadenas livianas que cadenas pesadas. La producción es de 500 miligramos al día de cadenas libres policlonales que se vuelcan a la circulación. Y las cadenas livianas se remueven de la circulación por el riñón y por el catabolismo que se realiza en el túbulo contorneado proximal, siendo la eliminación urinaria mínima, quiere decir que normalmente hay mínimas cantidades de cadenas livianas en orina. La concentración es variable, depende de la producción y del balance entre la eliminación, y se pueden retener cadenas livianas en pacientes con insuficiencia renal, que en general el valor casi siempre se mantiene, como ya vamos a ver después, dentro de la relación kappa-lambda se sigue manteniendo, ¿sí? En caso de que haya aumento policlonal, también aumentan todas, en general, en procesos infecciosos o autoinmunes. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa a nosotros saber que hay un tipo de enfermedad que se llaman disproteinemias,
donde la cadena liviana monoclonal aumenta marcadamente y se produce especialmente una alteración en la concentración kappa o lambda. Fíjense la del paciente, la relación kappa o lambda, que dijimos que tenía que ser entre 0,6, en 0,26 y 1,65, que se puede extender hasta 3,2 en insuficiencia renal. Fíjese el valor para este paciente, 2.700 por predominio, por supuesto, de cadena kappa. ¿Cuál es la importancia de la cadena kappa? Fíjense que nosotros, las cadenas livianas, acá tenemos todos los valores de referencia que recién les nombré, los rangos, y en este cuadro, en este gráfico, tenemos el rango normal en personas, por ejemplo, en sueros de personas normales, la relación kappa o lambda está siempre dentro del valor que acabamos de decir, entre 0,26 y 1,65. Si el paciente tiene insuficiencia renal, aumentan la cantidad de cadenas kappa o lambda, pero la relación se mantiene. Y cuando miramos acá pacientes, por ejemplo, con mieloma, con lambda o con kappa, encontramos que se sale de este rango de la normalidad. Por eso es tan importante determinar las cadenas livianas en sangre. El paciente nuestro, yo lo puse acá con una, para que veamos que estaba en 40 y pico mil la cadena kappa. ¿Cuál es la importancia también de conocer todo esto? Porque nosotros sabemos que la vida media de las cadenas livianas es muy corta, es de horas, ¿sí? Mientras que la vida media de las inmunoglobulinas es de días. ¿Para qué nos sirve esto? Esto le sirve al hematólogo, porque el hematólogo inicia un tratamiento, y si tiene cadenas libres para poder determinar, fíjense que una vez que inicia el tratamiento, si el tratamiento es efectivo, la caída muy importante se hace con cadenas libres. Fíjense acá la kappa, cómo cae rápidamente, ¿sí? Y si comparamos, por ejemplo, con la IgG monoclonal, fíjense cómo tarda en el tiempo, que es decir, que es precoz y al hematólogo le sirve como control de la evolución del paciente. ¿Y por qué nos interesa tanto a los nefrólogos las cadenas livianas? ¿Por qué le estamos dedicando todo este tiempo? Porque la cadena liviana se filtra por el riñón. Nosotros sabemos que se producen cierta cantidad de cadenas livianas que se filtran, ¿sí? Y se absorben en el túbulo contorneado proximal, ¿eh? Y en la medida en que la producción de cadenas livianas es elevada, se inicia un tráfico renal de cadenas livianas a través del túbulo contorneado proximal, que lo va comprometiendo, lo va enfermando. Entonces, de allí la importancia de la cadena liviana, que no pasa lo mismo con la cadena pesada que no se filtra, de acuerdo al peso molecular. Nosotros una cadena pesada sabemos que tiene 55.000 Daltons, mientras que una cadena liviana tiene 22.000 Daltons y se filtra fácilmente por el riñón. ¿Cuál es la interacción de las cadenas livianas con las células renales? Algunas características intrínsecas de las cadenas livianas que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño, con la glicosilación o el punto isoeléctrico de la cadena liviana, hace que la cadena tenga comprometa en forma distinta el riñón. Si la cadena es electronegativa, por ejemplo, no se va a filtrar y va a quedar en el glomérulo y va a producir una enfermedad glomerular. Pero si el punto isoeléctrico es neutro, se va a filtrar y va a producir sobrecarga tubular y enfermedad tubular, que sí que es muy importante la característica de la cadena liviana. Sin embargo, hay otros determinantes que no conocemos bien, por lo cual una cadena liviana puede producir una enfermedad tubular, puede afectar el mesangio y afectar el glomérulo, ¿sí? Y también los vasos, como ahora vamos a ver. Entonces nosotros sabemos, como acabamos de mencionar, que hay una interacción de las cadenas livianas, tanto en la célula mesangial, acá nosotros vemos las cadenas livianas libres, como hay un receptor que hace que haya un tráfico de cadenas
livianas dentro de la célula mesangial glomerular, que puede ir hacia el lisosoma y catabolizarse a nivel del lisosoma, o puede ser procesada por el endosoma, con compromiso tanto de los miofibroblastos desde el punto de vista fenotípico como de los macrófagos, y llevando al depósito de esa cadena liviana que adopta distintas características. Si esa característica es fibrilar, se va a producir un depósito de amiloide. Si esa característica es granular, se va a producir lo que se llama enfermedad por depósito de cadena liviana. Quiere decir que es muy importante, como dijimos recién, la característica específica, la propiedad físico-química, pero también hay otros elementos que están haciendo que una enfermedad mesangial, que una enfermedad determine el compromiso del mesangio o que comprometa el túbulo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo las cadenas libres a nivel del túbulo contorneado proximal, fíjense que hay normalmente, como hay pequeñas cantidades de cadenas libres, la megalina y la cubilina, que están en el ribete en cepillo, permite que se haya una endocitosis de las cadenas livianas, en la medida en que esto es anormal y que hay un exceso de cantidad de cadenas livianas, se atrae, entran hacia la célula, se producen en el lisosoma la proteólisis de la cadena liviana, con la formación de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y también la activación del factor nuclear kappa, determinando, por un lado, la transcripción genética y la producción de interleuquinas, que producen un proceso inflamatorio, ¿sí? Mientras que a nivel extracelular se produce aumento de la transformación del Transforming Growth Factor, las proteínas específicas de los fibroblásticos y distintas proteínas de la matriz extracelular que determinan proceso de fibrosis. Quiere decir que la cadena liviana entra a la célula tubular y produce una reacción inflamatoria y fibrosis. Entonces, por lo que estamos diciendo, ya nos imaginamos que la enfermedad, la cadena liviana, puede producir daño glomerular, y cuando hablamos de daño glomerular, ahora lo vamos a ver un poquito con más detenimiento, puede producir amiloidosis, puede producir enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales, puede producir glomerulonefritis proliferativa, crioglobulinemia monoclonal, enfermedad inmunotactoide, puede afectar el túbulo, produciendo nefropatía por cilindro o disfunción tubular distal, proximal, perdón, como el síndrome de Fanconi, y a nivel intersticial puede producir nefritis intersticial, infiltración de células plasmáticas. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo nos van a llegar a los pacientes a nosotros? Nos van a llegar con proteinuria, muchas veces esta proteinuria es por presencia de cadenas livianas en orina, como acabamos de decir, dependerá de la cantidad de cadenas livianas que haya y de la lesión que provoque a nivel renal, pero si esta cadena liviana es de escasa cantidad, puede producir una enfermedad glomerular, muchas veces un síndrome nefrótico, y muchas veces puede producir el riñón del mieloma, que es la característica depósito de cadenas livianas a nivel del túbulo distal, o puede producir ambas, enfermedad glomerular. Se puede presentar el paciente como una insuficiencia renal crónica, se puede presentar como una insuficiencia renal aguda, un paciente deshidratado, con hipercalcemia, con todas las características que puede presentar un paciente con un mieloma, por ejemplo, o bien con una disfunción tubular. ¿Cuáles son las enfermedades que yo tengo que buscar si encuentro una paraproteína? Bueno, son enfermedades, neoplasias de células plasmáticas, neoplasias de linfocitos B maduros. Acá vemos nosotros la cantidad de patología que puede producir un PIC monoclonal. Estos son todos los linfomas, distintos tipos de linfomas, el Waldenström. Y acá el mieloma múltiple a la cabeza, pero
la leucemia células plasmáticas, el plasmocitoma, también pueden producir un pico monoclonal que nos determine una glomerulopatía o una nefropatía por cilindros. Y acá nos vamos a detener un poquitito porque vamos a mirar qué le puede haber estado pasando a este paciente antes de que desarrollara el mieloma con todas las características de mieloma. Entonces vamos a hablar de lo que se llama gamapatía monoclonal de importancia renal. Incluye todos los trastornos renales causados por una proteína monoclonal, que es la proteína M, que está secretada por el clon, como dijimos recién, de células plasmáticas o células B. Algunos cumplen el diagnóstico de una neoplasia como un mieloma o un linfoma, pero hay otro grupo de pacientes que tienen una patología que se llama gamapatía monoclonal de significado indeterminado, que prácticamente no tiene síntomas, como vamos a ver en este trabajo. Nos dicen que hay un 3% de las pacientes de más de 50 años y un 5% de más de 70 años que pueden tener una producción anormal de proteína M. Esta proteína circulante se diagnosticaría como MGAS si la proteína M es mayor de 30 gramos por litro y la médula ósea tiene menos de 10% de plasmocitos. ¿Esto por qué es? Porque lo tiene que diferenciar de los otros MGAS que son de más riesgo y fundamentalmente del mieloma y del mieloma indolente, que probablemente la doctora más tarde va a hablar. Nosotros sabemos entonces que existe esta patología que produce una gamapatía monoclonal en ausencia de enfermedad específica como un mieloma o de un linfoma o de un Waldenström, una leucemia linfocítica crónica, pero que está produciendo cierta cantidad de proteína monoclonal que va a hacer que el riñón se enferme, incluso antes de que tenga el diagnóstico, que lo vea el hematólogo, porque no cumple con todos los criterios de un mieloma. Entonces no va a tener anemia, no va a tener enfermedad ósea, le van a faltar un montón de cosas, pero va a estar en un rango donde nos puede llegar a producir enfermedad renal y nos va a llegar a nosotros los nefrólogos. Dentro del grupo de los pacientes con MGAS tenemos otras enfermedades infecciosas y autoinmunes, como ya lo va a nombrar en un rato la doctora López Arias. Quiere decir que en las gamapatías monoclonales, estas que se produce un componente M, va enfermando el riñón, y fíjense que puede tomar distintas características. Los depósitos de inmunoglobulina pueden organizarse o no organizarse. Si están organizados, pueden organizarse como fibrillas, como microtúbulos, o pueden ser cristales de inclusión, como la enfermedad más común, que es la que nosotros conocemos del mieloma, pero también puede organizarse como fibrillas y determinar lo que se llama la amiloidosis, fundamentalmente la AL, o las glomerulopatías fibrilares, y si se forma como microtúbulos, vamos a tener la inmunotactoide o la crioglobulinemia. El espectro de la enfermedad con proteína M, paraproteína, que va enfermando el riñón, puede enfermar desde los vasos hasta el glomérulo, hasta el túbulo, e incluso el túbulo contorneado distal. Acá están todas las enfermedades que tienen un nombre y un apellido. En este caso tenemos la amiloidosis, la tubulopatía por enfermedad de cadena liviana, otra vez la amiloidosis puede comprometer distintas partes del glomérulo, como ahora vamos a ver. Acá les quería mostrar este cuadro donde están las manifestaciones renales de las discrasias de células plasmáticas, donde acá podemos ver, por ejemplo, cada patología que puede desarrollar los pacientes con este tipo de proteína M, y cuáles son los depósitos que se encuentran. Por ejemplo, cadena liviana,
Algunos vamos a tener cadena pesada, algunos vamos a tener cadena pesada y liviana. ¿Sí? Fíjense la crioglobulinemia. Tenemos un aumento policlonal de inmunoglobulina que está dirigida hacia una proteína normal. En este caso vamos a tener lo que nosotros conocemos como la crioglobulinemia. Acá tenemos el Waldenström, que es la IgM con el depósito de distintos tipos de cadenas livianas, la inmunotactoide. Si vamos a ver una serie de enfermedades glomerulares, renales, que pueden dar distintas formas de presentación clínica, que ahora la vamos a ver rápidamente. Pues que ¿sabes qué me dijo pero que 1000 de ultrafiltración o 1000 de total? Porque me dijo Clau, ¿Pueden, por favor, silenciar el micrófono? Hay que silenciar el micrófono. Claro, pero yo cuando me dijo eso, le hablé directamente a la dos Hendel y le dije, por favor, silenciar el micrófono. Estaba sacando solo 1000, entendí. Que se estaba quedando con 1000. ¿Podés silenciar el micrófono, por favor? Entonces ahora vamos a ver un poquito más específicamente a vuelo de pájaro, porque no me voy a detener. ¿Cuáles son las distintas alteraciones que una cadena liviana puede producir a nivel renal? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, una cadena kappa a nivel del túbulo. ¿Qué produce? Cristales, ¿sí?, hipereosinofílico, en esto que parece un glomérulo pero que es un túbulo, con depósito de electrón densos de proteína, o sea, de cadena liviana. Esto el paciente, ¿cómo se va a presentar acá? Se va a presentar o como una disfunción tubular, como un Fanconi, o con una insuficiencia renal, como en el caso del mieloma múltiple. Otro ejemplo, la amiloidosis renal. La amiloidosis renal, acá tenemos, por ejemplo, un glomérulo, donde hay con metenamina plata, se ven depósitos de tipo argirófilo, pero cuando están teñidos con rojo Congo, encontramos que hay depósitos a nivel del túbulo, como dijimos hoy, a nivel de glomérulo y a nivel de los vasos. Cuando se hace la inmunofluorescencia y la especificidad, encontramos que es lambda. Y encontramos a nivel de la microscopía electrónica que los depósitos son de amiloide de característica fibrilar. Ese paciente, ¿cómo se va a presentar un paciente con amiloidosis renal? Con proteinuria, con insuficiencia renal y probablemente con compromisos de otros órganos, tubo digestivo, corazón, etc. Un paciente que tiene una enfermedad por depósito monoclonal de inmunoglobulina se puede presentar con insuficiencia renal y proteinuria, y vamos a encontrar que en el glomérulo, por ejemplo, se presenta como una esclerosis mesangial, con depósito finamente granular de inmunoglobulinas. Este paciente, si nosotros miramos, tiene una característica nodular, se parece a una glomerulosclerosis diabética, y es el depósito de una inmunoglobulina finamente granular, o bien que puede ser una inmunoglobulina, una cadena pesada, o una cadena liviana. Otra forma de presentación, la glomerulonefritis crioglobulinémica. Todos conocemos que es una glomerulonefritis donde hay hipercelularidad endocapilar, con depósitos subendoteliales en este caso lambda, está describiendo la lambda, donde también, o sea, es una glomerulonefritis, se va a presentar con insuficiencia renal, con microhematuria, con síndrome nefrítico agudo, con una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, y lo que vamos a tener es una patología con una banda monoclonal. En este caso, nosotros tenemos que esta cadena, en este caso, por ejemplo, lo otro que se ve, que es bastante característico de la crioglobulinemia, son los trombos organizados en forma cuadriculada, como se ve acá. Otra forma es la glomerulopatía inmunotactoide, que se presenta con insuficiencia renal, con síndrome nefrótico, y que característicamente
tiene la lesión que parece un pattern de tipo membranoso, con engrosamiento de la membrana basal, y depósitos, grandes depósitos, subendoteliales también. Y cuando vemos, por ejemplo, en el caso del inmunotactoide, fíjense en la microscopía electrónica, lo que encontramos son depósitos, grandes cantidades de microtúbulos, que es característica de la inmunotactoide. ¿Cómo se va a presentar con insuficiencia renal y síndrome nefrótico? ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que los pacientes se nos van a presentar a nosotros con una enfermedad renal, muchos con síndrome nefrótico, algunos con deterioro de la función renal, y probablemente tenga una gamapatía monoclonal que viene teniendo desde hace algún tiempo, que no se ha podido definir, y que nos está lesionando el riñón. Y somos nosotros los que vamos a recibir al paciente. No nos olvidemos del patrón membrano proliferativo tan típico, que nosotros sabemos que puede ser o una glomerulopatía por C3, o si hay depósito de inmunoglobulinas, con inmunocomplejo circulante, puede ser asociado a infecciones, enfermedades autoinmunes, y la gamapatía monoclonal, que si tenemos un patrón membrano proliferativo, también pensemos en esta patología. Para ya ir terminando, hay una alta incidencia de EMBUS o EMGAS, con o sin trastornos renales en pacientes de edad avanzada, como vimos recién, hasta un 5% de personas con más de 70 años. El desafío es establecer un vínculo patógeno entre la presencia de la cadena la proteína M, las cadenas libres en sueros y las enfermedades renales. Muchos de estos pacientes, como dijimos recién, lo vamos a recibir nosotros los nefrólogos. Habrá que tener un excelente abordaje desde el punto de vista nefrológico, sospechar la enfermedad, pedir todo lo que haya que solicitarle, como acabamos de decir. ¿Y cuál es la importancia? Y acá ya le estoy tirando la pelota a la doctora López Ares. ¿Cuál es la importancia de esta patología, que es tan indeterminada, que es el EMGAS, que es una patología donde hay una producción monoclonal de inmunoglobulina, inmunoglobulina y en poca cantidad, pero probablemente más cantidad de cadena liviana, que a lo mejor a veces por años se va enfermando los distintos órganos. Fíjense que si nosotros nos vamos para este lado, esta proteína M nos va a producir, por ejemplo, una amiloidosis, que es tremenda enfermedad, con una muy mala sobrevida y con daño irreversible de órganos. Pero si nos vamos para el otro lado, vamos a ver que esta patología tan indeterminada, que tiene en algún momento un bajo riesgo, empieza a tener un riesgo intermedio o un riesgo alto para la formación de lo que se llama el smoldering, mieloma latente, que después empieza a ser activo y dañar los órganos blancos, nuevamente con caída de la sobrevida y con alta mortalidad. Acá yo los anoté, pero bueno, probablemente la doctora pueda ampliar esto, los riesgos de progresión del EMGAS hacia mieloma múltiple. Acá están las definiciones del EMGAS, del mieloma múltiple indolente, cómo empieza a aumentar la cantidad, la concentración de proteína. Acá dijimos que tenía menos de 10% de porcentaje de células plasmáticas, con una concentración baja de proteína M, pero en la medida que se va haciendo mieloma indolente o activo, o primero temprano y después sintomático, vamos a ver cómo esta proteína empieza a aumentar, la proteína M. Acá están las definiciones de todos los desórdenes de células plasmáticas y de células B que pueden producir una paraproteína, una cantidad importante, entre ellos las leucemias, los linfomas. Para ello nosotros acá vamos a ver un poquito más. Cuando vemos un paciente con una sospecha, bueno, primero hay que sospechar que el paciente tiene una enfermedad hematológica
y nefrológica a la vez. A veces el paciente tiene anemia, pero a veces no tiene anemia. Hacer siempre una historia clínica bien completa, la biometría completa de la sangre, la electroforesis de las proteínas séricas, la electroforesis totales en orina de 24 horas en búsqueda de cadenas livianas, la inmunofijación, como dijimos recién, para caracterizar la inmunoglobulina y la cadena liviana, la evaluación de la médula ósea, que incluye el aspirado y la biopsia, la citogenética, que seguramente la doctora va a hablar, y la investigación ósea con radiografías simples de columna para evaluar el compromiso óseo. Con respecto al screening del paciente con gamapatía monoclonal, la importancia de, acá están, bueno, proteinograma por electroforesis, solo es un error. Siempre tenemos que solicitar el proteinograma por electroforesis y la inmunofijación. Fíjense qué baja no tiene tanta sensibilidad el proteinograma para todo este tipo de patologías que producen proteína M o banda monoclonal. Esta sería la sensibilidad. En la medida que le agregamos, por ejemplo, para el mieloma múltiple, el proteinograma por electroforesis, la inmunofijación, la sensibilidad sube un 93%. Y si le sumamos la cadena liviana, el dosaje de cadena liviana en sangre, nos va a subir a 97%. Bueno, nada, yo esto ya se lo entrego a la doctora López Ares, para que nos cuente un poquito más cómo maneja ella este tipo de patología. Seguramente tiene más experiencia que nosotros. No me deja compartir pantalla mientras otro esté compartiendo. A ver, espera, a ver. ¿Querés que...? A ver. Ahí, si querés, vos me avisás y yo te lo voy pasando. ¿Qué decís, doctora? Me es más cómodo pasarlo yo, pero como quieras. A ver. A donde dice compartir pantalla, puedes poner dejar de compartir, y yo ya estoy Sí. habilitada para compartir. Uso compartido de pantalla, opciones avanzadas para compartir, varios participantes pueden compartir en forma simultánea. A ver ahí, Lisa. Ahí creo que sí. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Todavía no. No. Yo sí lo veo. Yo veo lo que empezó Silvia, la de Silvia está. Claro, yo también veo lo mío. No, no se ve, Silvita. A ver. ¿Y si cerrás lo tuyo, Silvia? Es que lo que hice. Ah, pero se ve, ¿eh? No, si yo ya cerré lo mío. ¿Y ahora? ¿Siguen viendo lo de Silvia? Sí. Sí, se ve lo de la Silvita. Sí. Yo puse, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Teóricamente te tendría que dejar a vos, Lisa. Bueno, pásalo si querés. Porque no me deja, a ver ahora si pongo toda la pantalla completa, toda la computadora. A ver. ¿Qué ven ahí? No, Lo sigue mismo. lo de la doctora. Nada, vemos lo mismo. Si querés... Vemos lo andá- tuyo, Silvita. ¿No se puede cerrar lo tuyo, Silvia? Es que ya lo cerré. Ahí, mira. A ver ahora. Hola, buenas tardes. Disculpen, mi nombre es Lucrecia. Al que tiene computadora arriba dice ver opciones. No sé si lo Por tienen. eso.
Yo tengo Ahí ustedes Un aprietan partiz- y están las dos pantallas, de la doctora Seti y la de la doctora Lisa López Arias. Si apretás en Lisa, se ve la de ella. Yo por lo Parece menos que lo puedo ver. pueden ver. Se puede ver la de la doctora Seti. Yo apreté Lisa, pero no. Ahora parece como que Lisa lo cerró. No, bueno, lo cierro y lo vuelvo a abrir una vez más. Lisa, no lo cierres. Ahí cambia la cosa, a ver qué está pasando. A ver. Ahí está, me parece. Ahí, Lisa. Joya. ¿Tenés una montaña, Lisa? ¿De Sí. fondo? Bueno, ahí ya estás vos entonces. Pero se me cerró la Joya. Para que la voy a abrir desde otro lado porque. Ahora, a ver. Ahí ya, Ahí. ya estás vos, ya estás Ay, vos. perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Continuamos con un poco qué hacemos nosotros con estos pacientes y en qué cosas por ahí ustedes nos pueden ayudar, porque como decía Silvia, muchas veces los pacientes les llegan a ustedes directamente. Bueno, con respecto al mieloma, como veíamos, es una evolución desde un MGAS que pasa por un mieloma sintomático y mieloma múltiple, que es lo que vamos a hablar particularmente hoy por este paciente. Después voy a hacer un leve pasaje por amiloidosis y un comentario solo sobre cadenas pesadas. Bueno, como bien decía Silvia, el MGAS está asociado a distintas patologías, entonces frente a un paciente que uno ya le hizo un proteinograma y que tiene una proteína, por ahí todavía no está afectando el riñón o no tiene nada, hay que buscar. Es muy importante cuando uno se encuentra con eso, los clínicos son de pedir por suerte proteinograma últimamente, entonces cuando uno se encuentra con esto, empezar a buscar qué patologías, todo este tipo de patologías que está asociada. Por supuesto, yo hematóloga primero voy a arrancar haciendo un hemograma, a ver si no tiene anemia, y buscando todo lo que tenga que ver con el mieloma, pero no dejar de pensar que hay otras patologías que acompañan el MGAS. Bueno, el MGAS se lo puede dividir en no IgM o IgM. Cuando es no IgM tiene un riesgo de progresión del 0.5 al 1% anual, o sea, 1 de cada 100 pacientes que tienen un MGAS van a progresar a otra patología. En su mayoría mieloma múltiple, pero también puede ser amiloidosis, AL o síndromes linfoproliferativos. Con respecto a los que tienen componente IgM, si bien existe raramente el mieloma IgM, en general estamos hablando de macroglobulinemia de Waldenström, que es un linfocito un poco más maduro, que un plasmocito más maduro que el que fabrica las inmunoglobulinas que nos da el mieloma. Después tenemos cadenas livianas libres, y acá quiero hacer una aclaración, que lo comentó Silvia, pero por ahí hacer más hincapié. Hay mielomas o MGAS que son solo de cadenas livianas y que uno no detecta la cadena pesada. Entonces, el proteinograma puede ser completamente normal y el paciente tener cadenas livianas, inclusive bastante aumentadas. Yo tengo pacientes, una vez que evolucionan estos pacientes a mieloma, se llaman mielomas no secretores, y son pacientes que en el proteinograma uno no ve nada, y cuando va a buscar las cadenas livianas se encuentra con cadenas livianas aumentadas. Hay un paciente que, bueno, ustedes todavía no lo vieron porque no tiene, de los que tenemos ahora dando vueltas, porque no tiene enfermedad renal por suerte, era un paciente que tenía muchas lesiones líticas, se le había pedido un proteinograma que era normal, y en la biopsia de una de las lesiones líticas resultó que era un mieloma, y era no secretor. Cuando le pedimos las cadenas livianas tenía una relación de cadenas livianas mayor a 100, que ahora vamos a ver que es un criterio de tratamiento. Y él tenía las lesiones líticas aparte. Entonces, nosotros tenemos un paciente con MGAS, y tenemos que seguirlo, depende cuántos puntos, digamos, sumen su complejidad, con qué frecuencia lo vamos a seguir. Pero la idea, como decía Silvia, es hacerle un buen proteinograma, ver si hace falta, si uno considera hacer una punción de médula ósea, y seguirlo. Es muy importante lo que uno descubra, ya sea el proteinograma o la relación de las cadenas livianas, hacer un seguimiento por lo menos cada 6 meses, mínimo. Lo que hago yo al principio, cuando uno conoce el paciente, por más que las guías digan, bueno, cada 6, y si después está estable una vez por año,
o cada 2 o 3 años. Al principio por ahí lo puedo seguir un poco más, no sé si le voy a pedir un proteinograma con cadenas livianas, porque tampoco me lo van a probar, pero ir haciéndole un hemograma, una función renal, ver que no haya otra cosa por otro lado, y después me relajo y puedo, una vez que conozco bastante al paciente, hacerlo de forma anual. No suelo yo llegar a estirar controles cada 2 o 3 años. Porque cuando evolucionan, por ejemplo, este paciente que contaba Silvia, hace 2 años era normal. Normal, no era normal, tenía LEMGAS, pero digamos, no tenía ningún factor que uno piense, no vi las cadenas livianas, pero no tenía anemia, no tenía alteración de la función renal, no tenía un citogenético hecho, pero no tenía cosas que por ahí, creo que fue a 2 o 3 controles con el hematólogo, y fue el más famoso cuelgue de la pandemia, y nos encontramos con la catástrofe que nos encontramos después. Yo prefiero seguirlos un poco más de cerca. Después tenemos el mieloma indolente, que es algo que está entre el MGAS y el mieloma. ¿Qué nos va a cambiar? Que el componente monoclonal es mayor que en un MGAS, y con este paciente tenemos que tener más cuidado porque el riesgo de progresión a mieloma múltiple es más alto. Ahora hablamos de un 10% anual en los primeros 5 años, 3% luego y 1% después. Cuando ya nos referimos a mieloma múltiple, son pacientes que tienen lo que vamos a leer ahora, que es el famoso CRAB, a lo que se le agrega después el SLIM, porque uno siempre decía mieloma múltiple sintomático. ¿Eso qué significaba? Lo que está al principio, el paciente tenía más de 10% de infiltración en la médula y tenía daño de órgano blanco atribuible al problema, o sea, hipercalcemia, insuficiencia renal. Nosotros en general, más que el clearance y eso, somos muy de ver directamente la creatinina de más de 2, que no debe ser muy correcto, pero es lo que hacemos en la práctica. La anemia, que tenga menos de 10 hemoglobina o que haya bajado 2 gramos, y las lesiones óseas. Esto fue siempre el estándar del mieloma. ¿Qué pasó? Estos biomarcadores de malignidad que se agregaron hace unos años para el tratamiento de mieloma múltiple, en realidad eran parámetros de alto riesgo de los mielomas indolentes. Se vio que tratándolos mejoraba la sobrevida de los pacientes. Entonces, al CRAB se le sumó lo que se llama el SLIM, y es que la médula ósea está infiltrada más del 60% y la relación de las cadenas livianas mayor a 100, ¿sí? La relación kappa-lambda, y que ya tenga por lo menos una lesión a nivel de ósea. Así que, bueno, esto en realidad, por eso puede ser un paciente asintomático tranquilamente, y se dejó de usar un poco el concepto de mieloma sintomático, sino más usar el de mieloma activo, justamente porque estos biomarcadores se incorporaron para criterio de tratamiento del mieloma. ¿Cómo evoluciona? ¿Me siguen? Sí, Doc, bárbaro. Sí, Bien. estamos todos. Sí, sí. Silencio, es como, bueno, el mieloma múltiple, ¿cómo evoluciona normalmente? El mieloma uno le tiene que ser claro al paciente, y de entrada es una enfermedad crónica. No es una enfermedad que el paciente se va a curar y se va a olvidar del mieloma. Hay casos descritos, por supuesto, y ahora con las nuevas drogas estamos haciendo cosas mejores, pero la realidad es que es una enfermedad que va a tener esta dinámica como pueden ver acá. Apareció el MGAS, de repente el paciente tuvo actividad y fue tratado, tiene una meseta de no tratamiento, recae, se vuelve a tratar, recae, se vuelve a tratar. Cada recaída en general la respuesta que obtengo no es tan profunda y se van achicando los tiempos entre un tratamiento y el otro. Y uno de los factores que es de muy más pronóstico es que entre el primer tratamiento y el segundo pase menos de un año, por ejemplo. Mientras antes sea la recaída, peor va a ser la respuesta que obtenga. Hasta que en un momento ya se transforman en pacientes recaídos o refractarios, y los pacientes habitualmente, como lo saben y lo han visto, por ejemplo, un paciente que está dializando va a morir por la infección, o sea, no es que tenga, en general se mueren por infección en el contexto de una falla renal, es lo más frecuente. O simplemente infección, ¿no? Pero bueno, esta es la dinámica de la patología, es una patología crónica en la que hay que estar muy encima del paciente. Tenemos por suerte un montón de marcadores que nos hace pensar cómo van a evolucionar los pacientes, pero la realidad es que son marcadores que con el tiempo se van descubriendo cada vez más, y uno no está seguro de que su paciente, si era de bajo riesgo, va a evolucionar como dice el libro. Entonces, tienen que tener mucho seguimiento. A veces el paciente hace el tratamiento inicial, se trasplanta, ahora vamos a hablar del tratamiento, y desaparece porque está curado. Y bueno, pasan estas cosas como la que pasó con este señor. Es una patología muy compleja porque están los que
tienen una sobrevida larguísima y aquellos pacientes que tienen una evolución catastrófica. A ver. Bien. Por suerte, para nosotros y para los pacientes, el mieloma se transformó en los últimos años como en la vedette de la hematología, ¿no? Todos los laboratorios se pusieron a trabajar en mieloma, y hubo una evolución en los últimos 20 años en cuanto a drogas que tuvo mucho impacto en la sobrevida de los pacientes y en las respuestas. En los últimos 20 años se incorporaron inhibidores del proteasoma, que eso es fundamentalmente en el mieloma y el riñón es clave, que son el bortezomib, luego vino carfilzomib e isazomib, que es un componente vía oral, inmunomoduladores, lenalidomida, tali, poma, y por supuesto ahora estamos con los anticuerpos monoclonales, el otuzumab, daratumumab, esos son los que nosotros tenemos en Argentina, tenemos casi todo. Y lo que no tenemos, que es lo que se viene, y que es en toda la patología oncológica, CAR-T cells. Pero bueno, ya en España y en Estados Unidos se está trabajando mucho con CAR-T. Bien, el tratamiento del mieloma. Esto que les muestro yo acá es de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Hematología. Es el último, las recomendaciones para primera línea en el tratamiento de mieloma, como vieron, después la segunda, la tercera, no vamos a hablar de eso, va a depender de qué drogas recibió, cómo recayó. Pero bueno, el concepto es el siguiente: el paciente elegible para... lo ideal de un paciente es poder hacer una quimioterapia y trasplantarlo. Elegible para trasplante es lo primero que tengo que definir. Cuando un paciente es elegible para trasplante, tenemos un montón de scores para determinarlo. En general, menos de 75 años se trasplanta. Bueno, por ahí puedo tener un paciente de 80 que está impecable y un paciente de 60 que es intrasplantable. Entonces tenemos scores de fragilidad para determinarlo, pero bueno, uno en general lo hace un poco a ojo, y tiene una tendencia a tratar el paciente, porque a veces es difícil saber si el paciente está tan mal por la enfermedad o porque el paciente ya era un paciente débil o frágil. Entonces siempre uno tiende a pensar que con el tratamiento le va a hacer bien al paciente, y a tirarlo para el lado de los pacientes elegibles a trasplante. Uno siempre después se puede bajar y cambiar de idea y de protocolo, o continuar con el mismo sin hacer el trasplante. Entonces, primero vemos si el paciente va a ser un paciente candidato a trasplante. En el caso de este paciente, tiene una edad límite, 70 años, yo lo empecé y lo pienso como un paciente candidato a trasplante. La parte tiene depresión, lo cual es difícil, porque por ejemplo ahora no está caminando, y no sé si es por debilidad, si ya tiene neuropatía por las drogas que usamos, si es la depresión. Entonces todas esas son cosas que uno va conociendo al paciente, lo va viendo, lo va charlando. El trabajo multidisciplinario, y para evaluar realmente, yo lo arranqué como candidato, pero bueno, la verdad no sé si va a ser candidato o no, y sabiendo cómo está su riñón tampoco, bueno, vamos a ver qué les juega tan en contra. Entonces, en primera línea son combinaciones de drogas las que usamos. Primero se decía que triplete sí, 4 drogas no, después cuando se agregaron los anticuerpos clonales, los anticuerpos monoclonales, que la 4ª droga sí. Lo que la Unión Europea sugiere es BRD, que esto es bortezomib, un inhibidor del proteasoma, lenalidomida, un inmunomodulador, y dexametasona en primera línea. A esto se le puede sumar daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal. Nosotros en Argentina nadie te va a dar esto en primera línea, sí el BRD, pero no el dara-BTD. Y otras combinaciones que pueden ser con ciclofosfamida o talidomida en primera opción. Después hacer el trasplante con melfalán y continuar un mantenimiento. Aquellos pacientes no candidatos inician esquemas similares y siguen el tratamiento hasta recaída o progresión. En algunos casos se decide a los 18 ciclos más o menos bajar como a dosis de mantenimiento, dependiendo del esquema que uno use, y eso hacen hasta recaída o progresión de enfermedad. Se están haciendo terapias muy largas ahora. Antes por ahí era un poco hacia la quimio, el trasplante y listo, y ahora se está haciendo todo esto de la progresión. Bueno,
¿Qué hacemos en Argentina? Yo formo parte del grupo argentino de tratamiento de leucemias agudas de la subcomisión de mieloma múltiple, y este es el proyecto que nosotros tenemos, que va a empezar a implementarse prontamente, está en aprobación ahora por el Comité de Ética, y esta es la sugerencia desde el grupo para el tratamiento. Ahora estamos con los de primera línea que son candidatos a trasplante, que es hacer quimioterapia por 4 a 6 ciclos, bortezomib, lenalidomida, desametasona, trasplante, y después lo que nosotros queremos aplicar, que algunos grupos lo aplican, como vieron, no es la sugerencia de los europeos, pero ellos en muchos protocolos los tienen, es según la respuesta que tuvo el paciente y el riesgo inicial que tenía en su enfermedad, hacer algo que se llama consolidación. Y después iniciar un mantenimiento, que el mantenimiento también, si el paciente fue de alto riesgo, por citogenética, o por RIS, que les voy a explicar un poquito lo que es, va a mantenimiento no solamente con lenalidomida, sino con bortezomib. ¿Qué es esto de la clasificación del riesgo? Porque uno tiene un montón de cosas para clasificar el riesgo y después le termina haciendo el mismo tratamiento. Entonces, bueno, la idea es empezar ahora a adaptar los tratamientos a los riesgos. Yo no me puse a hablar específicamente de los riesgos, pero los parámetros que nosotros tomamos para el riesgo es la beta 2, la albúmina, la LDH y el citogenético. Con respecto al citogenético, siempre fue muy complejo en Argentina y en el mundo hacerlo, porque son células que se rompen, que era difícil poder, por ahí uno tenía una médula que no estaba tan infiltrada, tenía un 15%, y cuando hacía el FISH para ver, le salía negativo, porque tenías todo el resto de las células que complicaban el panorama. Ahora se hace algo que se llama sorting, que es seleccionar esas células, seleccionar las células del mieloma, y sobre esas células hacer el FISH. Y con eso estamos teniendo muchísimos mejores resultados, y aparecen un montón de cosas que antes no podíamos ver en los pacientes. Nosotros en Roca particularmente trabajamos con el grupo que está a la cabeza de lo que es el sorting en Argentina, que es un grupo en Bahía Blanca, así que por suerte todos nuestros pacientes tienen todo su estudio genético con sorting, FISH, impecablemente estudiados. De este paciente en particular, son resultados que tardan y lo estamos esperando. Sí puedo decirles que es un paciente que es de alto riesgo, e idealmente va a seguir este camino. Insisto, va a depender bastante si va a ser un paciente candidato o no a trasplante cuando llegue el momento, porque tiene una beta 2 muy alta, ya con más de 5.5 ya se considera un paciente de alto riesgo, y este paciente tiene 32, si pudieron ver ahí donde mostró Silvia. ¿Por qué nos vamos cambiando de opinión y vamos haciendo esto, que queremos hacerle más quimio, más profunda, que si no tuvo respuesta le vuelvo a hacer quimio? Es porque lo que se ve, como se está viendo en todas las enfermedades hematológicas, que a mayor profundidad de respuesta que yo consiga con el paciente, más tiempo lo voy a tener libre de tratamiento. Entonces, acá podemos ver el tiempo de progresión, ¿sí?, de la enfermedad, según la profundidad de la respuesta que haya encontrado. Por eso, volviendo para atrás, nuestra propuesta es, si el paciente quedó con algo de enfermedad, o tiene un alto riesgo citogenético del diagnóstico, volver a hacerle quimioterapia y después entrarlo en mantenimiento. ¿Sí? Para que siga este camino de que no hace más nada y va al mantenimiento directamente, tiene que tener una enfermedad negativa, por citometría de flujo, por PET si tenía lesiones líticas, cadenas livianas normales, si no, pasa para el otro para poder esto. Estamos buscando esto, y creemos y tenemos expectativas que y las nuevas drogas producen respuestas mucho más profundas que las anteriores, que en algún momento podamos decir que el mieloma es una enfermedad curable en algún porcentaje de los pacientes. Todavía no estamos en esa situación, pero es a lo que apuntamos y esperamos los hematólogos que suceda. ¿Qué pasa con el compromiso renal en el mieloma? Bueno, casi el 50% de los pacientes con mieloma en algún momento de su evolución tienen compromiso renal, de distinto tipo. Algunos pueden tener un toque renal, como le decimos nosotros, y otros están como este paciente que tiene una insuficiencia renal severísima, y con diálisis que yo tenía todas las expectativas que realmente salga de la diálisis con el tratamiento, y bueno, y no, a ver si salga de la diálisis con el tratamiento, pero la realidad es que con esas cadenas livianas, cuando la vi, dije, bueno, no sé cómo la vamos a terminar a limpiar esas cadenas. Entonces, hay mucho compromiso renal y tenemos que estar juntos. De hecho, yo a veces los mando al nefrólogo, por más que no tenga todavía criterio de diálisis o de algo en particular, pero para que los vayan conociendo. La clave para tratar la nefropatía es la rápida disminución de las cadenas livianas, y eso se correlaciona con la recuperación renal. Y los agentes nuevos, como les decía antes, cada vez reducen
tienen mejor impacto en la reducción rápida de las cadenas. Esto es muy interesante. La International Myeloma Working Group es nuestro grupo al cual siempre vamos a ver sus recomendaciones, y este artículo me parece muy bueno, es del año 2015, pensé que era 2016, sobre el manejo de los pacientes con afección renal. Con respecto al diagnóstico de insuficiencia renal yo no voy a hablar, sí del manejo y de los criterios, y les voy a mostrar los criterios de respuesta que ustedes igual los tienen más claros que yo. Con respecto a los cuidados de soporte, hiperhidratación del paciente, por lo menos 3 litros día, o 2 litros metro cuadrado. Lo de alcalinizar la orina era algo que se hacía en algún momento, pero se vio que en el caso del mieloma no tenía ningún beneficio. Y bifosfonatos hay que tener cuidado, nosotros, o sea, por suerte este paciente debutó sin hipercalcemia, muchas veces el mieloma debuta con hipercalcemia y empezamos a hacer malabares porque en este caso, por ejemplo, decimos no iniciar bifosfonato con el flenes que tenía el paciente, tenemos el zoledrónico, el pamidronato, contraindicados con un clearance menor de 30, y la alternativa es el denosumab, pero realmente, sinceramente, nosotros esperamos que se recupere para empezar el pamidronato, y si no, bueno, vemos qué hacemos en un momento si determinamos que no se va a recuperar, pero no somos de usar denosumab los hematólogos, somos pamidronato o zoledrónico. Pero bueno, esto hay que evaluarlo, no es algo que no se vaya a cambiar de opinión. Y eliminar, por supuesto, los agentes nefrotóxicos y contraste, que recién estaba viendo. El paciente tiene aciclovir como profilaxis porque tiene bortezomib, que es una droga, y bueno, es nefrotóxico, pero bueno, por ahí podríamos sacárselo por un tiempito. Hemodiálisis. Hemodiálisis es el gran soporte que tenemos en estos casos. Este trabajo habla mucho, después hay muchos trabajos, yo acá les puse un asterisco porque si les interesa, yo desconozco, o sea, la verdad que no estoy interiorizada en cómo se hace la diálisis acá. Hablan mucho de las hemodiálisis largas con filtros de alto cutoff para la reducción específica de las cadenas livianas. Esto es lo que realmente genera el impacto en el mieloma, en este tipo de mieloma, en poder sacar las cadenas livianas, y es lo que mejora, y el tipo de hemodiálisis en el que se vio que los pacientes tienen buena respuesta. La hemodiálisis a largo plazo en los pacientes, bueno, aumenta el riesgo de muerte, en los pacientes del primer mes tiene un 15 o un 30% de mortalidad al mes del diagnóstico, si están dializando. Las tasas de respuesta de la terapia del mieloma son del 40 al 60%, pero en estos pacientes la sobrevida es muchísimo más baja, y en la diálisis, si los pacientes dializan a largo plazo, tienen un 30% de sobrevida a 3 años, que para nosotros es baja, más con las nuevas drogas que tenemos. Plasmaféresis es algo que es muy controversial. Los trabajos que hablan de plasmaféresis lo ubican, o sea, para la remoción de la cadena liviana, lo ubican si no existe la posibilidad de poder hacer este tipo de diálisis, por ahí se pudiese sugerir, no tiene un impacto en la sobrevida, pero en este caso, si no podemos hacer esa diálisis, podríamos remover para intentar recuperar antes el riñón. Yo le pedí al paciente nuevas cadenas livianas, desgraciadamente todavía no lo tengo, porque en general tardan en informármelas desde que las mando más o menos unos 10 días, para ver si veníamos bajando, pero bueno, tenemos la nueva función renal, la orina de 24 horas, y la verdad que desgraciadamente no hemos podido recuperar ese riñón. Pero nunca había visto tampoco ese nivel de cadenas livianas, sinceramente, y lo compartí con varios hematólogos porque me llamó la atención, y no, nadie tiene experiencia en 24.000 de carga. Bien. ¿Esto con qué va acompañado? Con la terapia antimieloma, esto tiene que ser de inicio lo antes posible, y son regímenes, lo recomendado, la gran recomendación es el bortezomib, después es un inhibidor de proteasoma, también está el carfilzomib, que todavía nosotros no lo usamos en primera línea, pero bueno, el bortezomib se usa, y en el caso justamente porque le hace también al mieloma y no es una droga que tengamos que pensar en reducir dosis ni nada, se hace de forma bisemanal, a diferencia de que normalmente lo hacemos una vez por semana. Este paciente inició rápidamente el bortezomib de forma bisemanal, pero bueno, también hubo un problema en la tramitación de la droga, no la tramitaron todavía, así que estoy intentando ahora conseguir bortezomib. Yo siempre tengo para un ciclo bisemanal justamente para estas urgencias, pero se acabó, y estoy intentando conseguir más droga hasta que la obra social termine el trámite y les dé la medicación. Altas dosis de dexametasona. La dexametasona
Cuando están en la falla renal hacemos bloques de 40 miligramos por 4 días, en este caso hice uno de 40, y hay que ajustar a la edad. Mayor de 70, 75 años se baja a 20, lo que hicimos con este fue el bloque de 40 y después le dejamos 40 semanales, ahora se lo subí porque bueno, tendría que volver a hacer bortezomib esta semana y no hay. Y esto realmente es un problema, a mí me molesta profundamente no poder hacer las quimioterapias en tiempo y forma, por ese motivo siempre tengo guardado para la peor situación ya listo para empezar, pero bueno, si no tramitan ya ahí yo no puedo, me cuesta seguir consiguiendo. Igual espero que mañana me llegue todo así se lo reinicio como corresponde. Y bueno, impresiona que podría beneficiar sumar una droga, en el caso de este paciente le sumamos la ciclofosfamida semanal. Entonces dijimos, hemodiálisis, terapias antimieloma y esperar la respuesta del riñón. Tenemos, pues la respuesta puede ser completa, parcial o menor, y bueno, en este paciente no tuvimos nada de respuesta, porque si no me confundo, si no me equivoco, por ahí alguien me puede corregir, tenía un clearance menor de 30, menor de 15 la semana pasada, después de un mes. Bueno, esto con respecto con mieloma. Yo creo que dijeron de hacer las preguntas después, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo sobre el paciente o sobre mieloma en general. Ahora voy a seguir con amiloidosis. ¿Ningún comentario? Bueno. Amiloidosis. La amiloidosis la puse, pero, bueno, obviamente que la idea de hoy era hablar de mieloma, pero por ahí un poquito de amiloidosis, pero más que, yo creo que a veces cuando a uno le repiten tanto las cosas, después las empieza a sospechar. Porque hay patologías que ni siquiera a veces, no sé, nos pasa a todos. Lo más importante es sospecharlas para poder buscarla. Y en el caso de la amiloidosis en general, siempre se diagnostica tarde, todos la diagnosticamos tarde, y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que en un paciente que tenga un EMGAS capaz, esto, lo bueno, entre comillas, que tiene la amiloidosis, tengo algunos biomarcadores de daño de órgano que me pueden hacer ir buscando. Yo por ahí no lo pido, pero está bueno hacer estos repasos y charlarlo con nefrólogos y con cardiólogos, porque empezar a buscar un TNT-proBNP de forma temprana, pedirle la albuminuria y estar encima en la búsqueda de estas patologías que cuando se diagnostican para el paciente son catastróficas. Hablo de la amiloidosis AL, ¿sí? El compromiso renal ocurre en alrededor del 58%, 60% de los pacientes con proteinuria no selectiva, nefrótico. Bien, entonces, si estoy pensando en una amiloidosis, hacer el estudio de proteico, proteinorama, electroforesis, con inmunofijación y cadenas livianas libres. Antes pedía el proteinorama electroforético, después la inmunofijación y después las cadenas livianas. Era muy difícil que las obras sociales lo aprueben, ahora pido todo junto y prácticamente nadie lo rebota, el pedido general de proteinorama con inmunofijación y cadenas livianas libres. Bien, y después viene la biopsia. La biopsia, bueno, conocemos todos la biopsia que nos tiene que dar el rojo Congo, que puede ser de la grasa, nosotros siempre lo hicimos de la grasa, pero bueno, cuando nos da negativo y uno realmente sigue pensando en la grasa abdominal, puede hacer de glándulas salivales, o ya, bueno, ir a biopsiar el órgano que uno considera que está comprometido. Y es muy importante la identificación del tipo de amiloide, que es muy difícil. A mí, es difícil, entonces, no solo el rojo Congo, sino que lo identifiquen con espectrometría de masa o con algún otro método. El Hospital Italiano de Buenos Aires siempre, por lo menos cuando yo trabajaba allá, le mandábamos las muestras y solíamos tener algún tipo de rescate. Entonces, la biopsia, los biomarcadores que tenemos que hacer, la orina de 24 horas, y bueno, una vez que tenemos un paciente con un diagnóstico de amiloidosis, iniciar el tratamiento. Los hematólogos que nos preguntamos de nuevo si es o no paciente elegible para trasplante, pero bueno, lo que nos va a marcar el pronóstico en los pacientes con amiloidosis es la falla cardíaca. Lo que hay que buscar con un compromiso cardíaco es disminución del 30% del TN-proBNP, o mejor, y iniciar un tratamiento que también se inicia bortezomib, terapias como las del antimieloma, digamos, y considerarlo para el trasplante autólogo. Pero bueno, acá la clave es el corazón, que nos va a dar el pronóstico del paciente, y el riñón, por supuesto. Los podemos clasificar según riesgo, y en base al riesgo, acá podemos hacer distintas combinaciones de quimioterapias.
El CIBOR-D es un poco lo que le empezamos a este paciente, que es el bortezomib con dexa y ciclofosfamida, y después trasplantarlo, o a veces pueden ir directamente de trasplante, y si tiene mucha afección renal o cardíaca y no responde al bortezomib, rápidamente en este tipo de pacientes se está pasando a otro tipo de drogas de las nuevas, y por suerte eso está acompañado de que las están aprobando, porque son pacientes que en general cuando ya tienen tanto compromiso de órgano, les va muy mal. Y por último, esto lo quiero nombrar, pero porque me pasó una sola vez, y espero que no me vuelva a pasar, pero es muy difícil pensar en la enfermedad por cadenas pesadas. Cuando la cadena pesada actúa sobre, es el problema. Rara vez existe repercusión renal. A mí, mi caso fue un caso de un paciente con un síndrome nefrótico que se pensaba, tenía un proteinograma alterado, mieloma. Bueno, se terminó haciendo una biopsia renal porque no cerraba el cuadro, no tenía los requisitos para el diagnóstico de la enfermedad, y la verdad que fue catastrófico. La paciente hizo el nefrótico, se murió infectada, todo fue muy rápido. Hicimos el diagnóstico mandando la biopsia al italiano, pero bueno, por ahí atrasamos un poco. La paciente ya la había mandado para biopsia renal, y uno como que inicia en los centros grandes, a veces se inicia, bueno, pedíamosle de nuevo el proteinograma, las cadenas livianas, esto, lo otro, y de hecho el tratamiento lo empezamos empírico, pero bueno, fue un desastre y es una enfermedad muy rara, pero cada tanto hay que pensarlo. A mí me gusta biopsiar, yo biopsiaría más cosas. Bueno, y acá les dejo nada más esto sobre la diálisis y el alto K2, que bueno, ustedes seguro que lo tienen, pero les dejo estos que son específicos de mieloma y qué impacto tiene sobre el paciente con mieloma. Eso ha sido todo.